Bueno, habíamos quedado con esta cuestión de cómo se daría esto en un secundario. Eh, Difícil hablar de tensión superficial, la verdad es que complicado en función de un vector. Se puede hablar de una deformación de la superficie, eso está bueno. Se puede hablar de las diferencias entre una partícula que está en la interfaz y una partícula que está en el seno, en función de que una está en contacto con aire y con agua y la otra solamente en contacto con agua, o sea, qué sé yo, hasta ahí nomás. Y como dice la compañera, esto de la pompa que está bueno, ¿sí? La verdad que está bueno. Como que se le puede dar alguna vueltita, la verdad que sí, la verdad que aparte ustedes es como que tiran buenas ideas porque son de esto también, ¿no? Si fuéramos todos de química o todos de biología, me parece que ahí ya estaríamos más limitados, con todo respeto hacia nosotros. Bien, a ver qué más tenemos. Bueno, eh, con respecto a... ¿Por qué le puse esto? Este es esto no sé por qué está acá, perdonen, pero o agarré la diapositiva y la copié completamente, puede ser eso. Por eso está este símbolo, es de mi facultad este símbolo, por eso digo. Tenemos errores que están asociados a las técnicas. Esperen, a ver, quiero ver. Ah, no, está bien. Sí, no dije nada. Esperen que voy para atrás, Tenemos errores que están asociados a las técnicas, que ya hablamos de estos errores nosotros, ¿sí? Eh, y estos errores, digamos, pueden ser errores, fíjense, instrumentales, errores personales, o sea, del operario, o pueden ser errores del método directamente, ¿sí? Entonces, los errores instrumentales, por ejemplo, en el error de cero en el calibre. Ustedes saben que, esto por ahí no lo hicieron ustedes, pero yo lo que tengo que hacer es llevar a cero la técnica siempre, ¿sí? O sea, yo tengo que, el famoso calibrar la técnica, ¿sí? Cuando uno calibra la técnica, lo que hace es genera un cero real, un cero verdadero. A veces ese cero verdadero está en función de algo a lo que yo voy a llamar cero, ¿sí? Pero yo tengo que generar, digamos, una cuestión basal para empezar a medir. Entonces, a veces lo que sucede con los instrumentales, sobre todo con estos instrumentales que son de alta sensibilidad, es que yo tengo que calibrarlos, ¿sí? Entonces, si yo, por ejemplo, agarro este tensiómetro y lo uso y ni miré la calibración, a veces se pudo haber descalibrado. Es como los termómetros, vieron que a veces dicen, capaz que el termómetro está descalibrado. O, por ejemplo, no sé, un pHímetro, ¿sí? Hay como cosas que uno tiene que tomarse el trabajo de calibrarlas. Y ahora les voy a tirar un chivo mío, porque, bueno, les tengo que contar esto, obviamente. Mi novio es bioquímico, que es la misma carrera que hago yo, ¿no? Pero les cuento, por ejemplo, que cuando ustedes se van a hacer un análisis o lo que sea, hay algunas cosas que se pueden hacer en forma manual y hay algunas cosas que se hacen automatizadas, o sea, con una máquina. Las cosas que se hacen con una máquina, ¿sí? Lo que sucede es que al principio del día van los bioquímicos y calibran el instrumental. ¿Qué quiere decir calibrarlo? Y bueno, quiere decir que cuando yo pongo una muestra de ustedes, de un paciente, pongo un suero de un paciente, tiene que haber un cero basal, ¿sí? De manera tal que yo, por ejemplo, no esté midiendo más de lo que tengo que medir o menos de lo que tengo que medir. Entonces, la cuestión de la calibración está presente por todos lados, ¿sí? No es no es una anécdota calibrar algo, ¿sí? Es importante calibrar las cosas. Entonces, cuando yo utilizo instrumental de vuelta de alta sensibilidad, es tremendamente importante calibrar, ¿sí? ¿Y cómo se calibra? Bueno, cada instrumental tiene una forma de calibrar diferente, ¿sí? O sea, esto es así. Por ejemplo, si ustedes van a calibrar un pHímetro, les digo lo del pHímetro porque nosotros vamos a ver pH, ¿sí? Un pHímetro es un electrodo, así, es un electrodo que yo meto dentro de una solución. Esto es no sé, ponerle un vaso de precipitación, horrible, ¿sí? Y acá yo tengo una solución, ponele, no sé, un ácido clorhídrico diluido, qué sé yo. Bueno, meto el pHímetro, ¿sí? Más abajo inclusive el pH, lo hice como medio cortina. Vamos a hacerlo más larguito porque es más larguito, de hecho. ¿Sí? Este es el pHímetro, ¿sí? Lo meto en la solución.
Y el pHímetro, por supuesto que está unido a, bueno, esto es un sensor, esto es un electrodo, ¿no? Y acá me tira el valor de pH. O sea, así de rápido es el asunto del pHímetro, ¿sí? Que después vamos a ver cuál es la lógica del pHímetro, porque es un electrodo de hidrógeno. Acá me dice, no sé, 4,14, ¿sí? Entonces, este pHímetro, que parece ser mágico, que después vamos a ver cuál es el fundamento, no importa ahora, pero lo que quiero que me entiendan es cómo yo lo puedo calibrar. ¿Cómo calibro el pHímetro? Bueno, yo voy a tener una solución, 1, con un pH de, es según cada pHímetro, pero la mayoría son así, un pH de 4, tengo otra solución 2, que tengo un pH de 7, y tengo una solución 3, que tiene un pH de 10. Entonces, yo lo que hago, ¿cómo calibro? Esta solución 1 es una solución de pH 4 que yo sé que tiene pH 4. Si yo tengo la certeza de que esta solución tiene pH 4. De hecho, por lo general, esto lo da el fabricante del pHímetro. Luego tengo una solución 2 que yo sé fehacientemente que tiene un pH de 7. Y una solución 3 que yo sé fehacientemente que tiene un pH de 10. Y me van a servir para calibrar. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pongo la solución 1 acá, ¿sí? Entonces, acá, por supuesto que esto tiene un modo para calibrar, ¿no? Obvio, tiene un modo para calibrar. Entonces, por ejemplo, si acá me arroja 4,14, yo es como que lo tarara y le pongo 4 de pH. ¿Sí? Entonces es como que me hace pi y me pone 4. Luego hago lo mismo con la solución 2, que es de pH 7, entonces si me arroja 7,02, ¿sí? Hago que me arroje un valor de 7. Y lo mismo hago con la solución 3. Entonces, es eso, en eso consiste la calibración, en darle valores, ¿sí?, de soluciones conocidas. Entonces, de ese modo, yo estoy, digamos, convencida, ¿sí?, de que los valores que me va a arrojar son los valores que corresponden. ¿Se entiende? ¿Cómo se puede? ¿Por qué se descalibra un pHímetro? Por ejemplo, esto es un electrodo y tiene que estar metido en una solución. Entonces, por ahí a veces uno agarra el pHímetro, lo deja fuera de la solución y se rompe todo. ¿Sí? Yo me acuerdo que había en el profesorado un par de pHímetros que estaban, no sé, ahí tirados. Eran una porquería esos pHímetros porque nadie los sabía, o sea, no tenían mantenimiento esos pHímetros, o sea, nadie los calibraba, nadie los guardaba como correspondía, nadie nada. Entonces, o sea, no le estoy echando la culpa a nadie, porque a veces estas cosas se compran y nadie se entera y bueno, y qué sé yo, viste, llegó un pHímetro, nadie sabe, pero bueno, así las cosas se rompen para que vean ustedes la calibración y cómo es el modo de conservarlo, que es un montón. De este modo se pueden evitar ciertos errores sistemáticos, por ejemplo. ¿Sí? ¿Comprendieron eso del pHímetro? Sí, profe. Perfecto. ¿Sabían eso? ¿Lo habían visto alguna vez un pHímetro o algo de eso? No. 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 Bien. Bueno, después tenemos el error de paralaje y lo que se llama criterio de enrase. Esto lo hablamos la última vez que hablamos de densidad. Pero ustedes recuerden, ¿sí?, que cuando tienen... Ay, perdón. Voy a salir yo. Voy a salir yo diciendo malas palabras. Yo vivo diciendo malas palabras, pero acá me hago la que soy más tranquilita. Ay, me salió hermoso. Increíble, pero me salió bastante bien. Los errores del operario tienen que ver mucho con los errores de paralaje, ¿sí?, o los errores de enrase. ¿Se acuerdan que yo les dije que algo está enrasado cuando el líquido llega acá? Sí, ¿se acuerdan que les conté? ¿Sí? O sea, cuando me tiene que dar la panza de la burbuja. Sí. Perdón, alguien habló y yo no escuché, ¿eh? Perdón. Ah, no, que yo decía que era el meñisco o algo así, ¿no era? Sí, genial, el meñisco. Este es el meñisco que se forma entre la interfase aire-agua en un tubo pequeño. Después lo vamos a ver a esto, porque esto tiene que ver con la tensión superficial también. ¿Sí? De hecho, miren, este meñisco que se forma así hacia abajo, ¿sí?, cóncavo,
tiene que ver con la tensión superficial, porque fíjense que acá, digamos, a ver, esto por ahí lo vemos más adelante, pero imagínense que yo tengo un recipiente grande, ¿no? En un recipiente grande no se ve tanto la deformación por la tensión superficial. Esto es agua y esto es aire. Esto es agua y esto es aire. No se ve una deformación. O sea, si ustedes lo ven como, ¿no? Lo ven lisito. Ahora, si yo les pongo un capilar y lo lleno de agua, se reve el enrase. El meñisco. Se reve el meñisco. ¿Por qué? Bueno, porque al estar más cercanas las paredes, ¿sí? Se denota mucho la deformación. Y la deformación tiene que ver con la naturaleza del agua y del aire. Van a ver que, por ejemplo, si yo les dibujo el meñisco de agua y mercurio, se ve así. Perdón, de mercurio y aire, se ve así. Esto es mercurio y esto es aire. Ahí está. Esto es mercurio y esto es aire. Y se ve así el meñisco, ¿sí? Imagínense que esto sea el tubo. Y esto tiene que ver también con las características del mercurio. Pero bueno, es para que vayan viendo que el meñisco de agua-aire en un capilar, o sea, en un tubo finito, tiene que ver con la tensión superficial. ¿Sí? Esto es la deformación de la tensión superficial, al fin y al cabo. ¿Sí? Entonces, si yo enraso acá o enraso acá, no es lo mismo. Y esto tiene que ver mucho con los errores del operario. Y esto pasa un montón, ¿sí? O sea, cuando ustedes enrasan, tienen que enrasar a la altura de los ojos, tienen que levantar, hay algunas personas que levantan los tubos y enrasan así, y hay personas que se agachan y enrasan agachados. Pero siempre tiene que ser a la altura de los ojos. ¿Sí? Parece una pavada, pero bueno. Y el criterio de enrase tiene que ver con esto, siempre es a la altura de la pancita del meñisco. Si fuera acá también, ¿eh? O sea, si fuera acá también sería acá arriba. Siempre es a la altura de la pancita del meñisco. Y después tenemos los errores del método, por ejemplo, dice, no considerar el peso de la columna de líquido. Bueno, esto es como muy, a ver, es como muy finito en realidad, ¿sí? Porque, ¿se acuerdan cuando habíamos hablado de que el anillito este, en el método de Lecomte, ¿sí? Yo lo podía meter un poquitito, lo podía sumergir un poquitito, después lo sacaba. Bueno, es como que esas partículas, ¿sí? Que quedan ahí mojando el anillito, digamos, podrían interferir en la medición, ¿sí? Pero es algo muy fino y tiene que ver con la metodología, ¿sí? Tiene que ver con el método en sí, no tiene, por ejemplo, la cuestión de la calibración tiene que ver con cualquier método, no importa qué método sea, digamos, diferentes métodos para diferentes cosas se calibran de maneras diferentes, pero la calibración siempre existe. En cambio, esto es un error del método, de este método, del tensiómetro de Lecomte. Podríamos hablar de errores asociados al pignómetro si quieren, pero esos errores serían solo del pignómetro. ¿Sí? ¿Y el pignómetro se lo calibra? Sí, también se calibra el pignómetro. De un modo diferente que al piachímetro, por supuesto, pero también se lo calibra, ¿sí? De hecho, ¿se acuerdan cuando yo les conté que había correcciones por temperatura del material volumétrico o del material de vidrio? Y bueno, eso también se trata de calibrar. ¿Sí? Bien. Bueno, paren que voy a borrar todo, porque voy a borrar así. Bueno, y la estalagmometría, nada, no nos vamos a poner demasiado con esto, pero básicamente lo que yo hago es un método relativo. Es decir, mido las gotas, por ejemplo, esto es un estalagmómetro, es así, literal, es como un tubito que tiene esta pancita, ¿sí? Y lo que voy a medir son gotas que caen, ¿sí? En función del tiempo de un líquido que yo conozca. Por ejemplo, agua, siempre es el mismo. ¿Sí? Por ejemplo, agua. Y eso lo voy a comparar con la cantidad de gotas en función del tiempo de una solución que yo quiero, por la cual yo quiero medir su tensión superficial. ¿Sí? Podría ser una solución, por ejemplo, para ver. Es un método relativo a una solución patrón. Lo mismo que pasaba con la pignometría, ¿sí? Relaciónenlo con la pignometría, porque es más o menos la misma lógica, ¿de acuerdo? Ustedes lo que van a tener es un valor, pero que no va a tener unidades, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un valor comparativo. Comparativo con el 1, por ejemplo, ¿no? Si yo digo, bueno, el agua es el 1, bueno, entonces tal
tal solución o tal líquido, ¿sí? Es tanto más, no sé, más grande en su tensión superficial, no sé, 2 veces, 3 veces, qué sé yo, ¿sí? 1,5 veces, no sé. Pero este no nos vamos a meter, ¿de acuerdo? Y este tiene una cantidad de error tremenda. Aunque si yo utilizo el mismo estalagmómetro, el tamaño de la gota y el diámetro de la gota, que es lo importante, debería ser la misma. Entonces, bueno, hay que tener cuidado con la metodología. Si se cuida, más o menos se puede llegar a un resultado copado, pero siempre es relativo, ¿sí? No importa esto. Si quieren, es más, si quieren pueden buscar en YouTube estalagmometría y les muestra cómo se hace la técnica, todo, que debe ser más lindo verlo que verlo así conmigo. Y esto es hermoso, miren. Acá les dejo uno, no me acordaba que estaba esto, ¿eh? Acá les dejo para la pignometría, cómo se calibra un pignómetro. Miren, vieron que yo no les mentí. Pignometría para líquidos y para sólidos. O sea, yo puedo medir la densidad para un líquido, como ustedes ya saben, o puedo medir la densidad para un sólido también, como ustedes ya saben, ¿eh? O sea, la técnica para medir la densidad de un sólido es muy similar a la del líquido, nada más que hay que restarle el líquido que no es sólido, digamos, ¿sí? A, digamos, la parte de arriba de la ecuación. Pero es exactamente lo mismo. Yo solamente me tengo que quedar con el sólido en sí, me tengo que quedar con la masa del sólido sola, ¿sí? Pero es muy, pero muy similar a el pignometría para líquidos, ¿sí? Tranquilos. Bueno, creo que después sigue con pignometría esto, si no me equivoco. ¿Cómo usar un densímetro? Esto no me acordaba que lo teníamos. Bueno, acá lo tienen. Estos son los viscosímetros que todavía no vimos, ¿sí? La próxima vamos a ver esto. El viscosímetro de Ostwald y el viscosímetro de bolas, que es el que a ustedes siempre más les gusta. Y es el que yo siempre tomo porque es el más divertido, el de bolas. Porque es uno que podemos hacer nosotros también. Y eso está bueno, porque si no, es como que el tensiómetro de Lecomte es como re lejano. El viscosímetro de Ostwald es hermoso, es muy precioso, es muy delicado. Yo lo hice alguna vez y hay que mantener una temperatura muy constante, es como un bardo hacerlo. Es muy lindo, pero el de bolas lo podemos hacer, como que es re lindo de hacer, ¿sí? No importa. Este es Homero cuando era magio. Porque aclaraba, ¿no? Bueno, bien.